Muy buenos días, alumnos de segundo y secundaria. Hoy vamos a ver el tema método inductivo. Método inductivo. Razonamiento inductivo. El razonamiento inductivo consiste en atribuir una propiedad a todos los elementos de un conjunto en base a la observación de dicha propiedad en una parte de los elementos. Tenemos, por ejemplo, que cuando observamos los peces de diferentes lugares del mundo que viven en el agua, entonces terminamos concluyendo que todos los peces viven en el agua. Otro ejemplo que nos ilustra esta forma de razonamiento es el hecho de observar que los médicos de cierta universidad son bien catalogados. Entonces terminamos por convencernos que todos los médicos egresados de esta universidad son buenos. En matemática, esta forma de razonamiento funciona igual. Podemos ver aquí en esta gráfica, ¿sí? Tenemos el caso 1, caso 2, caso 3 y acá es el caso n. La primera parte vienen a ser los casos particulares y a partir de estos casos se hace una generalización y obtenemos un caso general. Ya con este caso general podemos hacer los cálculos. Entonces, de los casos particulares al caso general, utilizamos lo que es el razonamiento inductivo. Tenemos un ejemplo acá. Me dice que en esta secuencia podemos ver que el 4, 7, 12, 19, 28, ¿sí? Donde 4 viene a ser el primer término, 7 el segundo, 12 el tercero, 19 el cuarto y 28 el quinto. A mí me piden calcular cuál es el término que ocupa el lugar 40. Entonces, de aquí podemos ver que como el primer término es 4, entonces le damos la forma de 3 por 1 más 1. Luego el segundo término, que es 7, le damos la forma del 3 por 2 más 1. De esta manera, si seguimos dándole la forma a los siguientes términos, tenemos que en este caso la hipótesis es que todos los términos van a ser de esta forma, donde tenemos que el término del lugar n es igual a 3n más 1. Ahora, vamos a probar. Se observa que cuando n es igual a 1, el término 1 sería 3 por 1 más 1, eso es igual a 4, cumple. Ahora, cuando n es igual a 2, también vemos que cumple. Pero cuando n es igual a 3, vemos que el término 3 es igual a 3 por 3 más 1 es igual a 10, lo cual no cumple. ¿Por qué? Porque era 12. Ahora, como ensayamos, ahora vamos a ensayar con otra fórmula. Sí, tenemos que el primer término, como es 4, sería 1 al cuadrado más 3. Luego el segundo término, que es 7, sería 2 al cuadrado más 3. Y el tercer término, que es 12, sería 3 al cuadrado más 3. De aquí tenemos la forma de Tn es igual a n al cuadrado más 3. Ahora, si nosotros comprobamos, ese viene a ser la fórmula con la cual vamos a poder hallar el término 30. Entonces, cuando n es 30, sería el término 30 es igual a 30 al cuadrado más 3, y eso es igual a 903. En el ejemplo 2 me dice que esta figura se ha formado con palitos de fósforo. Me dicen que ¿cuántos palitos se han utilizado en total? Bien, podemos apreciar aquí que acá es un palito, dos palitos y hasta el palito 50. Entonces vamos a avanzar de menos a más. En el primer caso, en la primera figura, sería que el número de filas es 1 y el número de palitos sería que es 5, y eso lo vamos a dar la forma de 1 por 3 por 1 más 2. Luego en la figura 2, donde el número de filas es 2, el número de palitos, si nosotros comenzamos a contar, sería 16. Entonces le vamos a dar la forma del 2, paréntesis 3 por 2 más 2. En la siguiente, en la figura 3, el número de filas es 3. Ahora, el número de palitos, si contamos, sería 33. Entonces, le damos la forma del 3, paréntesis 3 por 3 más 2. Entonces, vemos que estamos llegando a una forma donde n es el número de filas y Tn viene a ser igual al número de palitos.
eso es igual a n por paréntesis 3n más 2. Entonces, de acá, como me piden, ¿no?, de esta figura donde tiene 50 filas, entonces tomamos que n es igual a 50 y el número de palitos sería 50 paréntesis 3 por 50 más 2 y eso es igual a 7600. El ejemplo 3 me dice determina el valor de R. Vemos aquí que R es igual a la raíz cúbica de 7837 por 7838 por 7839 y todo eso más 7838. Entonces vamos a ver desde un caso particular. Aquí podemos ver la raíz cúbica de 1 por 2 por 3 más 2. O sea, si calculamos todo esto nos va a dar 8 y la raíz cúbica de 8 es 2. Entonces si seguimos con la misma secuencia, la raíz cúbica de 2 por 3 por 4 más 3. Vean que el término central acá en esta multiplicación sería 2 y acá sería el 3. Entonces le sumamos 3 y todo esto, si lo desarrollamos, esto de acá sería 27. Y la raíz cúbica de 27 es 3. Entonces ya vamos viendo que estamos obteniendo una forma. Entonces igualmente acá, todo esto de acá, el 3 por 4 por 5 más 4, si lo resolvemos, todo eso me va a dar 64. Y la raíz cúbica de 64 es 4. Entonces, ya de aquí tenemos ya una fórmula general, donde la raíz cúbica de n-1 por n más 1 más n, todo eso es igual a n. Ya con esta fórmula general calculamos el valor de r. Aquí tenemos que n vendría a ser 7838, entonces r sería 7838. En el ejemplo 4 me dice que si el triangulito 1 es igual a 1, triangulito 2 es igual a 5, triangulito 3 es igual a 13, triangulito 4 es igual a 25, determina triangulito 11. Vamos a analizar cada figura. Aquí en el triangulito 1 le vamos a dar la forma de 0 al cuadrado más 1 al cuadrado y eso es igual a 1. En el segundo triangulito, el triangulito 2 sería 1 al cuadrado más 2 al cuadrado es igual a 5. Luego el triangulito 3 sería 2 al cuadrado más 3 al cuadrado, eso es igual a 13. Entonces vemos ya que se está dando una forma y el triángulo 4 responde al 3 al cuadrado más 4 al cuadrado, eso es igual a 25. Entonces ya con la forma vemos, ¿no?, que si acá era 1, acá era 0 al cuadrado más 1 al cuadrado. Si acá es 2, sería 1, 2 acá. Si acá es triangulito 3, 2, 3. Triangulito 4 sería 3 y 4 aquí. Entonces el triangulito 11 sería 10, 11, cada uno al cuadrado. Y la suma de ellos sería 221. En el ejemplo 5 me dice determina la suma de los números de la fila 10. Entonces vamos a ver primero que la fila 1. Aquí hallamos la suma de cada fila. Entonces en la primera fila eso sería 1 y eso es igual a 1 al cubo. Vamos a darle esa forma. Luego en la siguiente fila esa suma es 8 y eso sería 2 al cubo. En la siguiente fila, en la fila 3 sería 27 que es igual a 3 al cubo. En la fila 4 sería 64 y eso es igual a 4 al cubo. Entonces ya vamos viendo de esos casos particulares un caso general. Y entonces tenemos que la suma de la décima fila sería 10 al cubo. Y eso sería igual a 1000. En el ejemplo 6 me dice calcula la suma de cifras del resultado de efectuar m. Aquí tenemos un número de 101 cifras que inicia con 3 y termina con 4. Todo eso al cuadrado. Entonces de aquí vamos a partir de casos particulares. O sea, cuando tenemos 34 al cuadrado sería en 1156. Entonces en la siguiente sería 334 al cuadrado. Vemos ahí cómo se distribuyen los 1 y los 5 y termina en 6. Luego con otro ya vemos que en el caso de 3334 al cuadrado, que son 4 cifras, el resultado sería 4 unos y 3 5 y termina en un 6. Entonces eso me quiere decir que como m tiene 101 cifras y sigue dándose esa forma, entonces va a tener 101 unos, va a tener 100 5 y un 6.
Entonces, si sumamos las cifras, del resultado sería 101 por 1 más 100 por 5 más 6. Y todo eso me va a dar 607. En el ejemplo 7 me dice cuántos triángulos como máximo se podrán encontrar en la figura 25. Acá vemos que la cantidad de triángulos en cada figura es que en el primero podemos darle esta forma del 1, paréntesis 1 más 1 entre 2. Luego en la figura 2, que son 3 triángulos, sería 2 por 2 más 1 entre 2. En la figura 3 serían 6 triángulos y eso sería 3 por 3 más 1 entre 2. Entonces vemos ya que esa forma es una forma conocida, ¿sí? Y en la figura 4, bueno, ya con eso confirmamos, ¿no? Que como son 10 triángulos, ahí sería 4 por 4 más 1 entre 2. Ahora, tenemos que para la figura 25, sería 25 por 25 más 1 entre 2. Y ese resultado sería igual a 325. Ahora tenemos el ejercicio 8. Me dice calcula m. Bien, tenemos esta forma peculiar, donde el índice de esa raíz es 2 elevado a la 3001. Curiosamente, abajo, si dentro de la raíz, tenemos que hay 3001 factores en esa multiplicación. Entonces, para hallar el resultado, vamos a proceder por inducción, ¿sí? Entonces, comenzamos con el caso 1, donde hay un factor. ¿Sí? Vemos que en toda esa operación sería raíz de 4, eso es igual a 2. Luego, cuando tenemos dos factores, vean que el índice sería 2 a la 2. En el otro caso era 2 a la 1. Ahora, resolvemos lo de dentro de la raíz cuadrada. Y tendríamos raíz con índice 4 de 16. Y eso es igual a 2. Entonces, con el siguiente caso, ya con 3 factores, veamos nuevamente el índice, ¿no? Que es 2 al cubo. Entonces, esto de acá sería raíz con índice 8 de 256 es igual a 2. Entonces, si seguimos, vemos que en el caso de m, como son 3001 factores y sigue ese mismo orden, entonces todo eso vendría a ser igual a 2.